Capítulo 7. Neurosis fóbica. Resumen. Concepto. La neurosis fóbica se denomina también histeria de angustia, debido a que reposa sobre la misma estructura psicodinámica que la neurosis histérica. Podemos definir la neurosis fóbica como un trastorno emocional caracterizado por el desplazamiento de la ansiedad sobre los llamados estímulos fóbicos, que pueden ser personas, animales, cosas, situaciones o actos, los cuales producen al sujeto un terror intenso e invencible que se conoce con el nombre de fobia. Cuando el estímulo fóbico no puede ser evitado, sobreviene una dramática crisis de ansiedad. Es también un síntoma muy frecuente en las neurosis, así como en algunos cuadros psicóticos. Desde el punto de vista psicodinámico, podemos considerar que la finalidad de la fobia es evitar la ansiedad provocada por un conflicto instintivo, mediante el desplazamiento del estímulo ansiógeno al exterior. Por tanto, debemos distinguir en la estructura de la neurosis fóbica dos elementos principales. Uno de ellos es el mecanismo de defensa específico contra la ansiedad, o sea, el desplazamiento. El otro consiste en que este desplazamiento se efectúa hacia el mundo exterior, lo cual permite el aislamiento de la situación fobógena, por una parte, y la puesta en marcha de defensas secundarias dirigidas a evitar esta situación, por otra. Clínica. Sintomatología. En esencia, se trata siempre de un miedo intenso ligado a una situación, cosa o animal. Este miedo es considerado absurdo y en desproporción con cualquier peligro real. Como medio de escapar al sufrimiento que comporta la presencia del estímulo fóbico, el sujeto utiliza los llamados comportamientos de evitación. Para poder hablar de la existencia de una neurosis fóbica es preciso que, además de un temor irracional al estímulo fóbico, se presenten los comportamientos de tipo defensivo para escapar a la ansiedad que provoca el enfrentamiento con aquel. La necesidad de evitación puede conducir a importantes restricciones de la actividad cotidiana, familiar, social, profesional, etc., como se da en el caso de las personas que sufren fobia a las muchedumbres, agorafobia, claustrofobia, fobia a viajar en metro, etc., y la existencia de estos comportamientos defensivos y de evitación es precisamente lo que permite distinguir las fobias de otros miedos más o menos vagos y difusos, como los que se presentan en las neurosis de ansiedad. Del miedo a impulsos no deseados, a determinadas enfermedades, a los microbios, etc., propio de las neurosis obsesivas, del temor a sufrir una grave enfermedad, que puede hallarse en los estados hipocondríacos. Por tanto, un temor no debe ser considerado como una fobia, en sentido estricto, más que en el caso de que determinado estímulo llegue a constituirse en el foco del miedo, de tal manera que el sujeto que lo sufre se vea obligado a realizar ciertos actos u omitir determinadas actividades, a fin de evitar dicho foco. El enfermo se protege de la ansiedad mediante la presencia de algún familiar o persona de confianza, de la misma forma que propende a no perder contacto con los lugares y situaciones conocidos a los que utiliza como defensa contra su temor. Los más comunes son los espacios cerrados, claustrofobia, los espacios abiertos, agorafobia, las arañas, las serpientes, los perros, los lugares elevados, los ascensores, las muchedumbres, la oscuridad, etc. La clasificación más ajustada a los hechos continúa siendo la de Freud, quien dividió las fobias, de acuerdo con la naturaleza del estímulo fóbico, en fobias comunes, que son aquellas que representan una exageración de los miedos que pueden considerarse casi universales, y fobias contingentes, que se refieren al miedo a situaciones o cosas peculiares específicas para cada individuo. Diagnóstico diferencial. Las fobias se presentan también en numerosos cuadros clínicos, especialmente en las neurosis de ansiedad, la histeria, las neurosis obsesivas y las esquizofrenias. En presencia de una fobia, es necesario aclarar si nos hallamos ante una neurosis fóbica o si aquella forma parte de otra entidad psiquiátrica. A. Neurosis de ansiedad. Mayor importancia de la ansiedad de fondo, la presencia de crisis paroxísticas de ansiedad y, especialmente, el carácter errático y variable que presentan las fobias en las neurosis de ansiedad, en contraposición a la fijeza y persistencia de las mismas en la neurosis fóbica. B. Histeria. La existencia de síntomas de conversión y de disociación, así como los rasgos caracterológicos propios de la personalidad histérica,
bastarán generalmente para diferenciar este cuadro. C. Neurosis obsesiva. En cuanto al tipo de fobias, distingue la neurosis obsesiva de la neurosis fóbica el hecho de que en la primera se presentan, en la mayoría de los casos, las fobias denominadas, de impulsión, o, compulsivas. En las fobias de impulsión, lo que teme el enfermo no es ninguna situación, animal o cosa, sino sus propios impulsos. Son frecuentes en las neurosis obsesivas las fobias a los microbios y a la suciedad, que dan lugar a complicadísimos rituales que van mucho más allá de la simple evitación del fóbico. Lo que sucede en las neurosis fóbicas, en las que, pese a lo irracional del temor, la conducta destinada a evitar el estímulo fóbico se ajusta a la realidad de los hechos, de modo que, por ejemplo, el que sufre fobia a los ascensores se niega simplemente a entrar en un ascensor. En la neurosis obsesiva, la defensa contra la fobia se centra en una lucha contra los propios sentimientos e impulsos, mientras que en la neurosis fóbica se trata, desde el punto de vista clínico, de una huida de determinado aspecto de la realidad externa. D. Esquizofrenia. Aparecen fobias después de un episodio agudo esquizofrénico, una vez han desaparecido las alucinaciones e ideas delirantes, y el sujeto ha podido establecer un equilibrio precario que le permite una adaptación, aunque limitada, a la realidad y a las normas de convivencia. En uno y otro caso, representan organizaciones defensivas de la personalidad contra el proceso psicótico. Se trata generalmente de fobias referidas al propio cuerpo o a los impulsos. Carácter fóbico. En el fóbico no encontramos un perfil de personalidad suficientemente peculiar, significativo y diferenciado para que podamos hablar auténticamente de la existencia de una personalidad fóbica. Dos rasgos constituyen el fundamento del carácter fóbico. A. El estado de alerta. El fóbico se encuentra siempre en estado de alerta frente al mundo exterior, al cual necesita controlar continuamente. Constantemente se siente dominado por el temor, inconsciente, de que sus impulsos reprimidos irrumpan en la conciencia, lo cual desencadenaría en él una ansiedad intolerable. B. La actitud de huida. Es consecuencia de la proyección al exterior del peligro interno de los impulsos reprimidos, lo cual le lleva a anticipar en todo momento la aparición de una amenaza externa. Psicodinamia. El análisis indirecto, realizado por Freud, reveló que el origen de la fobia se debía a los deseos de muerte, pertenecientes al complejo de Edipo, del niño en relación con su padre. Sus deseos incestuosos hacia la madre, ligados a los impulsos agresivos contra el padre, daban lugar a un intenso temor a ser castigado, es decir, a un miedo de castración, el cual era transformado en el miedo a ser mordido por un caballo. Formulado de otra manera, el padre era sustituido por el caballo, y el miedo a ser castigado por aquel transformado en miedo a ser mordido por el caballo. El conflicto entre sus impulsos incestuosos y agresivos, por un lado, y el amor hacia su padre y el temor al castigo, por otro, era transformada en una amenaza externa. En realidad el peligro provocado por los impulsos incestuosos y parricidas era, también, un peligro externo, el de ser castigado por el padre. En las fobias de los adultos, en cambio, el peligro que se relaciona con el conflicto instintivo existe solo en el psiquismo inconsciente del sujeto. Aunque en la fobia de Juanito no se manifestaban directamente los deseos sexuales hacia la madre, el miedo a la castración, representado por el temor a ser mordido por el caballo, derivaba directamente de estos deseos. Los aspectos esenciales a tener en cuenta en la patogenia de las fobias son: a. Las fuentes de la ansiedad, b. La represión, c. El desplazamiento y la evitación, d. La elección del objeto fóbico y el simbolismo, e. La proyección, f. La regresión y la agresividad. A. Las fuentes de la ansiedad. Debemos recordar en primer lugar que una de las situaciones típicamente productoras de ansiedad en el niño es la que se deriva del peligro de la pérdida de amor y apoyo por parte de la persona encargada de sustentar la vida del niño durante los primeros tiempos de su existencia, es decir, la madre, objeto primario. Desde un punto de vista psicodinámico, la ansiedad neurótica es una respuesta arcaica, propia de la etapa de desvalimiento infantil, desencadenada de nuevo por un estímulo actual. Ello hace que se trate de una respuesta irracional, no adecuada a la situación presente.
La condición para que el estímulo actual reactive tal respuesta estriba en su capacidad para renovar los temores infantiles de pérdida del amor del objeto, abandono y castigo, acompañados de sentimientos de desvalimiento. La ansiedad actúa como una útil señal de alarma durante este periodo de aprendizaje, ya que se presenta cuando algo es percibido, consciente o inconscientemente, como una amenaza para esta necesidad de conservar el amor y apoyo de los primeros objetos. Son precisamente los impulsos agresivos propios de la fase oral sádica los que, por dirigirse contra los primeros objetos, provocan tal situación. Lo mismo ocurre con los impulsos libidinosos, cuando domina en ellos el componente sádico de las fases pregenitales. Un adecuado examen de las situaciones que desencadenan ansiedad neurótica nos muestra que éstas se hallan, inconscientemente, en relación con la irrupción de impulsos reprimidos que en la infancia se sentían como provocadores de la destrucción de los objetos o de la pérdida del amor de estos. B. La represión. Lo reprimido continúa buscando su expresión a través de algún tipo de comportamiento, siendo los síntomas neuróticos, de los que la fobia forma parte, una manifestación y descarga de los impulsos reprimidos. Esta vuelta de lo reprimido, a través de los síntomas, puede traducirse, en algunas fobias, por el hecho de que aquello que la persona teme es lo que inconscientemente desea. En otras fobias, la expresión de lo reprimido es más indirecta, puesto que el estímulo fóbico no representa los impulsos peligrosos para la seguridad del sujeto, sino el castigo que en su fantasía inconsciente seguirá a dichos impulsos. C. Desplazamiento y evitación. Gracias al proceso de desplazamiento, una emoción es transferida desde su fuente original a un sustituto más fácilmente aceptable. Por medio del desplazamiento, el sujeto combate la ansiedad de origen inconsciente y motivada por la presión de los impulsos reprimidos, ligándola a una situación externa, concreta y evitable. El temor al castigo a consecuencia de estos deseos se transformaba en el miedo a que el caballo le mordiera. Podemos ver cómo aquí, siguiendo la pauta general de los síntomas neuróticos a la que acabo de referirme, la fobia expresa a la vez la realización del deseo prohibido y el castigo a consecuencia de dicho deseo. Gracias al desplazamiento, el impulso agresivo primitivo puede continuar reprimido. Por otra parte, Juanito puede dirigir a su padre solo su amor, mientras que el odio, en realidad sentido también hacia el padre, es dirigido al peligroso caballo. Al padre, en este caso, no es necesario odiarle, puesto que no es él, sino el caballo, el que persigue y amenaza. La huida ante un impulso interno sentido como peligroso, desplazándolo hacia una situación externa y evitando esta, constituye el mecanismo típico de la neurosis fóbica. Aquí, el individuo cambia un peligro interno, los impulsos prohibidos, por uno externo. Pero en realidad la contraposición interno-externo es solo aparente, puesto que, en último extremo, los impulsos son sentidos como peligrosos porque provocarían un gravísimo peligro externo, el desamor o castigo por parte de los primeros objetos. D. Simbolismo y elección del objeto fóbico. El simbolismo subyacente a esta se encuentra en íntima relación con el estímulo fóbico elegido, animal, cosa, situación, etc., puesto que debe tratarse de un estímulo capaz de expresar todo el significado inconsciente de la fobia, los impulsos reprimidos, su satisfacción, el castigo temido, etc. El estímulo fóbico representa la condensación de todos los determinantes de la fobia, incluyendo los impulsos peligrosos y las amenazas de castigo provocadas por los mismos, contra los cuales la fobia es una defensa. Así como el sueño o manifiesto es únicamente una transformación del verdadero significado del sueño, acerca del cual el soñador permanece inconsciente, así también la fobia es la expresión externa del conflicto instintivo reprimido y conscientemente desconocido por el fóbico. El significado puede ser exactamente el opuesto al que parecía expresarse de acuerdo con el acervo cultural común a todos. Proyección. Una tendencia general del funcionamiento psíquico consiste en atribuir a los seres y cosas que nos rodean los mismos sentimientos, deseos, fantasías, etc., que experimentamos en nosotros mismos. Cuando se refiere a los animales, cosas y fuerzas de la naturaleza, este proceso da lugar al animismo y constituye un tipo de concepción del mundo propio de los niños y de los pueblos llamados primitivos.
Cuando se refiere a los seres humanos, se llama proyección, siendo uno de los mecanismos de defensa más empleados contra los impulsos inaceptables en la conciencia. En el desarrollo de las fobias se utilizan en gran medida los restos de animismo existentes aún en el inconsciente, así como el mecanismo de proyección. Los adultos, el sujeto es capaz de enjuiciar adecuadamente la realidad, de manera que comprende que su ansiedad obedece a causas internas, es de tipo subjetivo y no se halla basada en un peligro objetivo y externo. F. Regresión y agresividad. En casi todas las neurosis fóbicas existe cierto grado de regresión, especialmente utilizado en la estructuración de la fobia. En ella, los impulsos propios de las fases pregenitales se hallan encubiertos y mezclados con los impulsos genitales. Así, en el caso de Juanito, los impulsos reprimidos agresivos hacia el padre y sexuales hacia la madre correspondían al estadio edípico, de acuerdo con la edad del niño en aquel momento, pero el temor a ser mordido por un caballo derivaba de los impulsos oral sádicos que predominan en la segunda etapa oral, de los 6 a los 12 meses. En general, el temor a ser devorado o mordido por animales, que es una fobia muy común en la infancia, corresponde a una reactivación regresiva de los impulsos pertenecientes a dicha etapa oral. Otro aspecto de la regresión consiste en que el sujeto intenta, de alguna manera, recuperar la protección y el apoyo de que gozaba en su infancia por parte de sus padres, a fin de que estos le ayuden a vencer los peligros que teme, y que derivan de sus propios impulsos. Es también frecuente, en la neurosis fóbica, la presencia de un temor morboso y extremado acerca de que alguna persona querida pueda haber sufrido algún daño. El análisis de este tipo de temor demuestra que existe un conflicto amor-odio en relación con esta persona o en relación con quien es representado por ella, de manera que los peligros de los que debe ser protegida son los propios impulsos agresivos del sujeto. Los hijos representan, en el inconsciente de la enferma, a los odiados, y también amados, hermanos, y los peligros contra los que deben precaverse son los derivados de los impulsos agresivos de la atormentada madre. En algunas ocasiones, el compañero es sentido como una protección contra los propios impulsos prohibidos. En otros casos, la necesidad del compañero puede obedecer al secreto deseo de dominar y controlar a las otras personas a través de la fobia. Los propios impulsos agresivos dirigidos contra uno mismo constituyen muchas veces la causa del temor que origina la fobia. Se trata de impulsos sádicos primariamente dirigidos contra el objeto y vueltos luego contra el self. Ello da lugar a que aquellos estímulos que pueden originar la emergencia de impulsos agresivos desencadenen un temor fóbico, puesto que la destructividad es sentida como una amenaza personal. Algo similar ocurre en las fobias a las infecciones. La fobia a la infección puede ser también la consecuencia de los impulsos a atacar y ensuciar con las heces, pertenecientes a la etapa sádico-anal, segundo y tercer años de vida. Importancia de las primeras situaciones de ansiedad en la génesis de las fobias. En relación con las fobias de animales en los niños pequeños, Melanie Klein opina que son una forma de defensa que involucra proyección contra ansiedades ligadas a fantasías canibalísticas y que permiten al niño suavizar su temor al terrorífico superior pregenital y al peligroso ello. El proceso consta de varios movimientos. El primero de ellos, dice Melanie Klein, es expulsar su superior y su ello al mundo exterior y asimilar el superior al objeto real. El segundo movimiento estriba en desplazar a un animal el miedo que se siente al padre, pero antes hay frecuentemente un paso intermedio que consiste en elegir como objeto de ansiedad a un animal menos feroz de los que en los primeros estadios de desarrollo del yo tomaban el lugar del superior y del ello. Cuando el niño escoge, para el desplazamiento de la ansiedad, un animal que atrae su admiración además de su miedo, muestra que ya está en marcha el proceso de formación del ideal del yo. Ya hemos visto que en la primera teoría de Freud una fobia tenía el carácter de proyección, es decir, puede decirse que en la fobia lo que se realiza es sustituir un peligro externo por otro. Lo que yace en la raíz de la fobia es, en última instancia, el miedo del sujeto a sus propios impulsos destructivos y a sus padres introyectados. Según Freud, la ventaja principal de la fobia estribaría en que, mientras que el padre no puede ser eliminado y aparece cuando quiere, el desplazamiento del temor al padre a un animal posibilita librarse del peligro con tal de evitar la vista del animal. Tal ventaja sería aún mayor si, por medio de una fobia de animal,
el yo pudiera realizar no solo un desplazamiento de un objeto externo a otro, sino también una proyección a un objeto externo de un objeto más temido del cual, porque es internalizado, no hay posibilidad de escapar. Por debajo de esto estaría no solo el miedo a ser castrado, sino todavía un miedo más primitivo a ser devorado por el superior, de modo que la fobia constituiría en realidad una modificación de la ansiedad perteneciente a los estadios más tempranos. Podrá encontrar el audio completo del texto en nuestro canal de Spotify, Sentai, MX. Podcast, Lecturas Psicoanalíticas. El link se encuentra más abajo en la descripción.